They say, oh my God, I see the way you shine. Hola, mi nombre es Jania y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica de Medicina Humana Extensión Fresnillo. Pertenezco al tercero A y este de aquí es uno de mis compañeros, se llama Samuel y forma un equipo conmigo en la asignatura de microbiología. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de una bacteria, Escherichia coli o E. coli. Características. La E. coli se caracteriza por poseer bacilos gram negativos, no es polurante, producción de inodol a partir de triptófano, no utilización de citrato como fuente de carbono y no producción de acetoína. Además, fermenta la glucosa y lactosa con producción de gas. La E. coli, cuya temperatura de crecimiento preferente es a los 37 grados centígrados y comúnmente es móvil por flagelos perítricos, fue descrita y aislada inicialmente por el pediatra alemán Escherichia en 1885, quien demostró su existencia en el huésped habitual en el intestino. La denominó Bacterium coli común, que se puede traducirse como bacteria común del colon. El tamaño de la E. coli va desde 0.5 a 2 milímetros. E. coli es el nombre de un tipo de bacteria que vive en el intestino. La mayoría de las E. coli no causan muchos problemas, pero algunos tipos pueden producir enfermedades y causar diarrea. Uno de ellos causa la diarrea del viajero. El peor tipo de E. coli puede causar una diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal hasta muerte. Esto en general ocurre en niños y en adultos con sistemas inmunitarios muy debilitados. En su taxonomía nos encontramos con el dominio de una bacteria, filo Proteobacteria, clase Gram Protobacteria, orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae y género Escherichia, y la especie E. coli. Enfermedad. Se pueden adquirir infecciones por E. coli al consumir alimentos que contienen la bacteria. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, fuertes cólicos abdominales, diarrea líquida o mucha sangre, cansancio y fiebre. Para facilitar su estudio, la E. coli se divide en diferentes tipos de acuerdo a su patogenicidad y diversos factores. De abreviación SET, E. coli enterotoxigénica. De abreviación SEP, E. coli enteropatogena. De abreviación SEI, E. coli enteroinvasiva. De abreviación SEH, E. coli enterohemorrágica. Y de abreviación SEA, E. coli enterogregadora. Patogenia. Puede causar infecciones intestinales y extraintestinales, generalmente graves, tales como infecciones del aparato excretor y vías urinarias, responsable de gastroenteritis infantil en niños menores de 2 años, pudiendo causar diarreas en humanos. Otras cepas causan diarreas hemorrágicas, causado generalmente por la contaminación de alimentos y mala cocción de los mismos. Manifestaciones clínicas. Enteropatógeno. Afecta la mucosa intestinal, conduciendo a la disolución del borde del cepillo, dando como resultado a la pérdida de disacáridos. Esto altera la absorción, produciendo una diarrea secretora. La diarrea se puede asociar o no a fiebre. Si no es controlada, puede llevar a la deshidratación o muerte. E. coli enteroinvasiva. Factores de virulencia. Su mecanismo de patogenicidad de la E. coli enteroinvasiva le confiere la capacidad de invadir y reproducirse dentro del citoplasma, destruyendo a la célula hospedera. La E. coli enteroinvasiva porta en un plásmido de 140 megadaltons, que le confiere el fenotipo invasivo. Las manifestaciones clínicas de la E. coli enteroinvasiva afectan la mucosa del colon. Con esta infección son evacuaciones de poca cantidad acompañadas con moco y sangre, dolor abdominal tipo cólico y fiebre.
En el proceso de patogénesis de estas cepas es la adherencia de las bacterias a las microvellosidades de la mucosa intestinal y, posteriormente, al borde del cepillo del enterocito, en donde se forma una vesícula en su membrana, haciendo que se facilite la penetración de la bacteria. En el interior de la célula intestinal se establece y se multiplica, para internalizarse a otras células adyacentes por migración por el citoesqueleto. En el proceso de patogénesis de estas cepas es la adherencia de las bacterias a las microvellosidades de la mucosa intestinal y, posteriormente, al borde del cepillo del enterocito, en donde se forma una vesícula en su membrana, haciendo que se facilite la penetración de la bacteria. En el interior de la célula intestinal se establece y se multiplica, para internalizarse a otras células adyacentes por migración por el citoesqueleto. Epidemiología. E. coli enteroinvasiva presenta una distribución mundial y se ha reportado como causa frecuente de diarreas. E. coli enterohemorrágica. Factores de virulencia. Las cepas causantes de estos cuadros tienen la capacidad de elaborar una o más citotoxinas. Las citotoxinas que elaboran las E. coli enterohemorrágicas se nombran verotoxinas por el efecto citotóxico causado sobre cultivos de células vero. Otra propiedad de virulencia en este grupo de microorganismos es el daño celular conocido como adherencia y esfasolamiento. Inducen y/o regulan la expresión de factores de virulencia de la bacteria. Los genes de adherencia y esfacelamiento están en una isla de patogenicidad de 36 kilobases llamadas locus. Manifestaciones clínicas. Las colitis hemorrágicas es un padecimiento autolimitado. Se caracteriza por diarrea de inicio brusco con dolor abdominal. Las evacuaciones líquidas se acompañan de una descarga hemorrágica. El síndrome urémico hemolítico es una de las principales causas de daño renal en niños. Epidemiología. Diferentes serotipos de E. coli enterohemorrágica se han relacionado con diarreas esporádicas en adultos, colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico y púrpura trombótica trombocitopénica más observada en países con climas templados. E. coli enteroagregativa. Factores de virulencia. Se encuentran que las cepas de E. coli enteroagregativas expresan 4 tipos morfológicos de fimbrias con las que se adhieren a la mucosa del colon humano. Manifestaciones clínicas. Las características clínicas de la infección por E. coli enteroagregativa es una diarrea secretora, acuosa, con moco y sangre y fiebre en bajo grado. Epidemiología. Responsable de cuadros de diarrea persistente aproximadamente de 14 días en niños, principalmente en países en desarrollo. E. coli enterotoxigénica. Factores de virulencia. Es semejante en estructura y función a la toxina del cólera. Tiene el mismo receptor celular y similar actividad biológica. Manifestaciones clínicas. El cuadro clínico es similar al de la cólera, de 8 a 12 evacuaciones al día por un periodo de 4 a 5 días, y es la causa más frecuente de diarrea del viajero. Epidemiología. Frecuentemente en países en desarrollo, así como causa más común de diarrea en individuos de países industrializados que viajan a zonas menos desarrolladas. Diagnóstico de laboratorio. Método tradicional es el aislamiento de la bacteria tomada directamente del material fecal o con un hisopo rectal. Después se siembra con la punta del hisopo en la parte superior de una placa de agar, McConkey, sembrado por una estría cruzada. Después se incuba a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Posteriormente se selecciona de 5 a 10 colonias de E. coli. Tratamiento. La mayoría de las veces se recuperan después de 10 días. Mantener hidratados, no tomar agentes antidiarreicos. Son resistentes a los antibióticos tetraciclina, streptomicina, miosina y triple sulfa. Prevenciones. Lavarse las manos, higiene al ir al baño, cocinar bien las carnes
o lavar los vegetales y no tomar leche sin pasteurizar, no tomar agua que no esté apta para el consumo humano. Esto sería todo de nuestra parte. Hasta aquí el final del video. Muchas gracias por su atención.